La noche había caído con un silencio extraño sobre el pequeño pueblo rodeado de montañas. No era una noche cualquiera. El viento soplaba fuerte entre los árboles y las nubes cubrían la luna como si quisieran ocultar algo. En medio de aquel paisaje oscuro caminaba Daniel, un joven que llevaba días viajando sin rumbo. Sus botas estaban cubiertas de polvo, su ropa marcada por el cansancio, y en su mirada había una mezcla de tristeza y preguntas que nadie parecía poder responder. Había perdido muchas cosas en poco tiempo: oportunidades, amistades y sobre todo la esperanza. ¿Hacia dónde voy ahora?, susurró mirando el cielo cubierto de nubes. Daniel no era el mismo de antes. Hubo un tiempo en que soñaba con grandes cosas, con cambiar su vida y ayudar a otros. Pero los golpes de la vida lo habían dejado con el corazón lleno de dudas. Caminó hasta llegar a un viejo puente de madera que cruzaba un río turbulento. El agua chocaba contra las rocas con fuerza, como si el mundo entero estuviera en conflicto. Se apoyó en la baranda del puente y cerró los ojos. Si realmente existes, Dios, necesito una señal. El viento sopló con más fuerza, y justo en ese momento algo inesperado ocurrió. Entre las nubes oscuras comenzó a abrirse un pequeño espacio, y un rayo de luz descendió desde el cielo, iluminando el camino que se extendía al otro lado del puente. Daniel abrió los ojos lentamente. La luz no era como cualquier otra, era cálida, poderosa, casi como si alguien lo estuviera llamando. Su corazón comenzó a latir con fuerza, y por primera vez en mucho tiempo sintió algo que creía haber perdido: esperanza. Pero lo que Daniel aún no sabía era que ese rayo de luz no solo iluminaría el camino frente a él, también revelaría un propósito que cambiaría su vida para siempre. Daniel se quedó inmóvil por unos segundos, con la mirada fija en aquella luz que atravesaba la oscuridad como una promesa viva. El sonido del río seguía rugiendo debajo del puente, pero algo dentro de él había cambiado. Ya no era solo ruido, era como si todo a su alrededor estuviera empujándolo a tomar una decisión. Miró hacia atrás. El camino por el que había venido estaba completamente oscuro, envuelto en sombras densas, como si cada paso que había dado antes estuviera lleno de confusión, errores y dolor. Luego volvió a mirar al frente. La luz seguía allí, firme, esperando. No puede ser casualidad, murmuró. Dio un paso adelante. La madera del puente crujió bajo su peso, pero no se detuvo. Algo en su interior le decía que esa luz no era una ilusión, que había algo más grande guiándolo. Paso a paso comenzó a cruzar. Mientras avanzaba, el viento dejó de ser agresivo y se volvió suave, casi como un susurro. Y entonces escuchó una voz. No venía de afuera, venía desde lo más profundo de su corazón. No estás perdido, solo olvidaste quién te guía. Daniel se detuvo en seco. Su respiración se aceleró. ¿Quién está ahí?, preguntó en voz baja mirando a su alrededor. Pero no había nadie, solo la luz, cada vez más intensa al otro lado del puente. Sintió un nudo en la garganta. Yo ya no sé en qué creer. El silencio duró apenas un instante. Cree en mí y encontrarás el camino. Una lágrima rodó por su mejilla. Hacía mucho tiempo que no sentía algo así. Una paz que no venía de las circunstancias, sino de algo mucho más profundo. Reunió valor y siguió caminando. Cuando finalmente llegó al otro lado del puente, la luz lo envolvió por completo. Y en ese instante, el mundo que conocía pareció desvanecerse. El ruido del río desapareció, el viento se detuvo, y frente a él comenzó a revelarse un nuevo camino. Un camino que no solo lo llevaría a un destino, sino a descubrir la verdadera razón por la que nunca había estado solo. Pero lo que vería a continuación pondría a prueba todo lo que creía entender sobre la fe. La luz lo envolvió completamente. Por un instante, Daniel no sintió el peso de su cuerpo, ni el cansancio, ni siquiera el frío de la noche. Era como si estuviera suspendido en un espacio donde todo era calma. Entonces la luz comenzó a disiparse lentamente, y lo que apareció ante sus ojos lo dejó sin aliento. Ya no estaba en el puente. Frente a él se extendía un valle inmenso, cubierto por una neblina suave que brillaba con destellos dorados. A lo lejos, montañas majestuosas se elevaban hacia el cielo, y un camino estrecho serpenteaba entre ellas. Pero no era un camino fácil. Estaba lleno de curvas, subidas empinadas, y tramos que desaparecían entre sombras. ¿Dónde estoy?, susurró Daniel, dando un paso inseguro. Estás donde siempre debiste mirar. La voz volvió, más clara, más cercana. Daniel giró rápidamente, pero no vio a nadie. No entiendo, dijo, llevándose una mano al pecho. Yo solo pedí una señal.
y se te ha dado un camino. El corazón de Daniel latía con fuerza. Miró el sendero una vez más. Ese camino se ve difícil. Lo es. La respuesta fue inmediata. Entonces, ¿por qué debería tomarlo? Hubo un breve silencio, como si la misma eternidad respirara antes de responder. Porque es el único que te llevará a la vida que estás buscando. Daniel bajó la mirada. Recordó sus fracasos, sus decisiones, las veces que intentó avanzar por su cuenta y terminó perdido. ¿Y si vuelvo a fallar? La neblina se movió suavemente, como si respondiera a su duda. No se trata de que no caigas, sino de quién te levanta. Sus ojos se llenaron de lágrimas. He estado solo mucho tiempo. La luz a su alrededor brilló con más intensidad. Nunca lo has estado. Un silencio profundo llenó el valle. Daniel respiró hondo, y por primera vez no sintió miedo del camino, sino respeto. Algo dentro de él comenzaba a despertar. Pero justo cuando dio su primer paso hacia el sendero, la neblina cambió. Se volvió más densa, más oscura, y de entre las sombras comenzaron a formarse siluetas, distorsionadas, amenazantes, como si representaran todo aquello que alguna vez lo detuvo. El aire se volvió pesado, y la voz guardó silencio. Daniel se quedó congelado, porque entendió algo aterrador en ese momento. Seguir la luz no significaba escapar de la oscuridad, significaba enfrentarse a ella. Las sombras comenzaron a moverse, al principio lentamente, como si dudaran de su propia forma, pero en cuestión de segundos se arrastraron hacia el camino, tomando figuras cada vez más definidas. Daniel retrocedió un paso. El aire se volvió frío, pesado, y entonces una de las siluetas se detuvo frente a él. Era alta, oscura, pero lo más inquietante no era su forma, era su voz. ¿De verdad crees que puedes cambiar? Daniel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esa voz la conocía. No, susurró, negando con la cabeza. Pero otra sombra apareció a su lado. Mírate, dijo con tono burlón. Has fallado tantas veces que ya perdiste la cuenta. Daniel apretó los puños. Sus recuerdos comenzaron a golpearlo uno tras otro. Errores, decisiones impulsivas, momentos donde eligió mal. No escuches, murmuró para sí mismo, pero su voz era débil. Una tercera sombra emergió más cercana, casi tocándolo. No eres suficiente. Esa frase lo rompió. Daniel cerró los ojos con fuerza. Su respiración se volvió agitada. ¡Basta!, gritó llevándose las manos a la cabeza. Pero las sombras no se detuvieron. No tienes propósito. Nunca lo lograste. Siempre vuelves al mismo lugar. Cada palabra era como una piedra cayendo sobre su corazón. Cayó de rodillas. No puedo, susurró derrotado. No soy fuerte para esto. El camino frente a él comenzó a oscurecerse. La luz parecía alejarse, como si estuviera perdiéndola. Y en ese instante, cuando todo parecía desmoronarse, algo pequeño, casi imperceptible, apareció. Una chispa de luz, justo en su pecho. Daniel abrió los ojos lentamente, confundido. ¿Qué es esto? La chispa comenzó a latir, suave, constante, y con cada latido, las voces de las sombras se debilitaban ligeramente. No, dijo una de ellas retrocediendo. Daniel puso su mano sobre su pecho. Sintió calor, paz, algo que no venía de afuera, sino de dentro. Y entonces, la voz regresó, más firme que nunca. La luz que viste nunca estuvo lejos de ti. Las sombras se agitaron. No lo escuches, gritaron. Pero esta vez, Daniel no cerró los ojos. Entonces, ¿siempre ha estado en mí?, preguntó con la voz temblorosa. Siempre. La chispa creció, y por primera vez, las sombras dudaron. Pero aún no habían desaparecido, porque lo que venía ahora no era solo resistirlas, era enfrentarlas de verdad. Daniel permanecía de rodillas, respirando con dificultad, mientras la pequeña luz en su pecho latía con más fuerza. Las sombras lo rodeaban, aún estaban allí, aún susurraban. Pero algo había cambiado, ya no sonaban tan poderosas. «No puedes con nosotros», insistió una de ellas, aunque su voz ya no era tan firme. Daniel cerró los ojos un instante. No para huir, sino para escuchar. Sintió ese calor en su interior, esa paz extraña que no dependía del caos a su alrededor. Y entonces lo entendió. No se trataba de ser fuerte por sí mismo, se trataba de no estar solo en la batalla. Abrió los ojos. Lentamente, se puso de pie. Las sombras retrocedieron un poco. «Eso es, levántate»,
dijo la voz, ahora llena de una calma poderosa. Daniel respiró profundo. No soy perfecto, dijo con voz firme, mirando a las sombras. Sí, he fallado. Las figuras oscuras comenzaron a agitarse. Pero no soy quien ustedes dicen. La chispa en su pecho brilló con más intensidad. ¡Mentira!, gritaron varias sombras al mismo tiempo. Daniel dio un paso hacia adelante. El suelo bajo sus pies comenzó a iluminarse ligeramente. Soy alguien que puede cambiar. Otro paso. La luz creció. Soy alguien que puede levantarse. Las sombras comenzaron a desvanecerse en los bordes. ¡No!, gritó una de ellas intentando acercarse. Pero cuando tocó la luz, se desintegró como polvo en el aire. Daniel abrió los ojos con sorpresa. Y no estoy solo. La chispa explotó en una luz más grande que lo envolvió. Las sombras retrocedieron con desesperación. «¡Esto no ha terminado!», gritaron, disipándose poco a poco. En cuestión de segundos, el silencio volvió. El valle respiró nuevamente, y el camino volvió a brillar. Daniel se quedó de pie, mirando sus manos, sintiendo algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Fuerza, pero no una fuerza suya, una fuerza que venía de algo mayor. «Sigue adelante», dijo la voz suave pero firme. Daniel levantó la mirada. El camino seguía allí, pero ahora lo veía diferente. No como un obstáculo, sino como una invitación. Y justo cuando comenzó a caminar nuevamente, a lo lejos, en lo alto de la montaña, vio algo. Una figura, de pie, esperándolo. Daniel entrecerró los ojos, su corazón latió con fuerza, porque en lo más profundo de su ser, sabía quién era, pero acercarse a esa figura significaría enfrentarse a algo aún más grande que las sombras, algo que pondría a prueba no solo su fe, sino su entrega total. Daniel entrecerró los ojos tratando de distinguir mejor la figura en la cima de la montaña. No era una sombra, no era una ilusión. Había algo en ella, una paz tan profunda que contrastaba con todo lo que acababa de vivir. Su corazón comenzó a latir más rápido, no por miedo, sino por reverencia. «¿Eres tú?», susurró casi sin atreverse a decirlo. El viento sopló suavemente, como si respondiera sin palabras. La figura no se movía, solo estaba allí, esperándolo. Daniel tragó saliva. Sabía que ese momento era importante, tal vez el más importante de su vida. Miró el camino que tenía delante. Ya no estaba cubierto de sombras, pero no era fácil. Era empinado, jocoso, y mientras más avanzaba hacia la montaña, más estrecho se volvía. «No sé si puedo llegar», admitió en voz baja. «No tienes que hacerlo solo». La voz volvió, más cercana que nunca, más viva. Daniel respiró profundo y dio el primer paso. El suelo crujió bajo sus pies. Cada paso requería esfuerzo. El cansancio regresó, pero esta vez no lo dominaba, porque ahora tenía dirección. Subió lentamente, paso a paso. El camino se volvía más difícil, y en algunos tramos parecía desaparecer entre rocas y niebla. «Sigue», susurró la voz. Daniel avanzó con determinación, pero de pronto su pie resbaló. «¡Ah!», gritó cayendo al suelo. Rodó unos metros cuesta abajo hasta quedar detenido por una roca. Se quedó inmóvil, respirando con dificultad. El dolor en su cuerpo era real, el cansancio también, y por un momento la duda volvió. «Tal vez esto es demasiado para mí». Miró hacia arriba. La cima parecía más lejana ahora. La figura seguía allí, esperando, sin moverse, sin acercarse, solo, esperando. «¿Por qué no vienes tú?», preguntó con un tono quebrado. «¿Por qué tengo que subir yo?». El silencio llenó el aire. Por un instante Daniel pensó que no habría respuesta. Pero entonces, «porque cada paso que das hacia mí transforma quién eres». Daniel cerró los ojos. Esa respuesta no era la que quería, pero era la que necesitaba. Apretó los dientes, se apoyó en la roca y con esfuerzo se levantó nuevamente. «Entonces no me voy a rendir». Levantó la mirada. La figura en la cima parecía ahora un poco más clara, y algo dentro de él le decía que no era solo una meta, era un encuentro. Pero lo que Daniel aún no sabía era que el camino hacia esa cima no solo lo cambiaría por fuera, sino que revelaría lo que aún guardaba en lo más profundo de su corazón. Daniel avanzaba con dificultad. Cada paso sobre las rocas era un esfuerzo, pero también una decisión. El viento comenzó a soplar nuevamente, esta vez más frío, más intenso, como si intentara hacerlo retroceder. Pero él siguió. «No voy a parar», murmuró, apretando los puños. Mientras subía, algo extraño comenzó a suceder.
El entorno empezó a cambiar. Las rocas, la niebla, incluso el cielo. Todo comenzó a transformarse lentamente. Frente a él apareció un camino diferente, más ancho, más fácil, iluminado, pero no con la misma luz que había sentido antes. Era una luz más superficial, más atractiva a simple vista, y junto a ese camino aparecieron imágenes, momentos de su vida, éxitos rápidos, decisiones fáciles, personas que le ofrecían atajos. Una voz diferente susurró: «No tienes que sufrir tanto. Este camino es más fácil». Daniel se detuvo. Miró ese nuevo sendero. Parecía perfecto. Sin dolor, sin caídas, sin esfuerzo. «Podrías llegar más rápido», insistió la voz. «Sin lucha, sin sacrificio». Daniel bajó la mirada. Por un momento, lo consideró. El cansancio en su cuerpo era real. El dolor también. Y ese camino prometía descanso. Pero entonces llevó su mano al pecho. La luz dentro de él seguía allí, más fuerte, más clara. Y en ese instante recordó las sombras, recordó el vacío, recordó lo que se sentía caminar sin dirección. Cerró los ojos, respiró profundo. «¿Ese camino no es real, pero es verdad?», preguntó. El silencio respondió primero. Luego: «Es fácil, pero no te lleva a mí». Daniel abrió los ojos lentamente. Miró una vez más ese sendero atractivo, y por primera vez no lo vio como una oportunidad, sino como una trampa. «Ya tomé caminos fáciles antes», dijo con firmeza, «y me perdí». Dio un paso atrás, alejándose de ese sendero. Las imágenes comenzaron a distorsionarse. La luz falsa parpadeó y desapareció. El camino estrecho volvió a quedar frente a él, más duro, más real, pero ahora más claro que nunca. Daniel levantó la mirada hacia la cima. La figura seguía allí, esperando. Y esta vez su corazón no dudó. «Prefiero el camino difícil, si al final estás tú». El viento se calmó, como si el cielo mismo hubiera escuchado su decisión. Y en ese momento, el camino bajo sus pies comenzó a brillar con una intensidad mayor. Pero lo que Daniel no esperaba era que al elegir el camino correcto, tendría que enfrentar algo aún más profundo que las tentaciones externas. Algo que no venía del mundo, sino de su propio interior. El camino volvió a estrecharse, más que antes. Cada paso ahora requería no solo esfuerzo físico, sino valentía. El aire se volvió más silencioso, demasiado silencioso. Daniel caminó unos metros más, hasta que algo lo hizo detenerse en seco. Frente a él, el camino desaparecía. No había rocas, no había puente, no había forma visible de cruzar, solo un vacío profundo, cubierto por una neblina espesa que no dejaba ver el fondo. «No puede ser», susurró. Miró a su alrededor buscando otra ruta. No había nada. Era avanzar o retroceder. Su respiración se aceleró. ¿Cómo se supone que cruce esto? El silencio lo envolvió. Por un momento la voz no respondió. Y eso lo inquietó más que cualquier sombra. «¿Hola?», dijo con cierta desesperación. «Necesito ayuda». Nada, solo el eco de su propia voz perdiéndose en el vacío. Daniel dio un paso atrás. El miedo comenzó a crecer. «No, no puedo. Esto es demasiado». Miró hacia la cima. La figura seguía allí, esperando, sin moverse. «Dijiste que no estaría solo», gritó con frustración. «Entonces ayúdame». El eco repitió sus palabras. Y luego, silencio otra vez. Sus manos temblaban. Su mente comenzó a llenarse de dudas. ¿Y si todo esto no es real? ¿Y si solo estoy persiguiendo algo que no existe? Cerró los ojos con fuerza. La lucha ahora no era externa, era interna, más profunda, más peligrosa, porque esta vez no había sombras que culpar, solo su propia fe, o la falta de ella. Y entonces la voz volvió, pero no como antes. Esta vez fue suave, casi como un susurro que apenas tocaba su corazón. «Confía». Daniel abrió los ojos lentamente. «¿Cómo?», preguntó con la voz quebrada. «No veo nada. No necesitas verlo para dar el siguiente paso». El vacío frente a él parecía aún más profundo, más imposible. «Si doy un paso, puedo caer. O puedes aprender a confiar». El corazón de Daniel latía con fuerza. Cada latido era una batalla. Miró sus pies, luego el vacío, luego la cima. La figura, esperándolo. Respiró profundo. Una vez, 2 veces. Y en medio del miedo,
Tomó una decisión. No entiendo, pero confío. Cerró los ojos y dio un paso al frente. Por un segundo, no sintió nada bajo sus pies. El vacío lo envolvió. Su corazón se detuvo. Pero entonces, una luz surgió debajo de él. Un paso firme apareció, justo donde había pisado. Daniel abrió los ojos de golpe, sorprendido. ¿Qué? Miró hacia adelante, y en ese instante comenzaron a formarse más pasos de luz, uno a uno, extendiéndose sobre el vacío. Un camino invisible, que solo aparecía cuando avanzaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de miedo, sino de asombro. Nunca se trató de ver el camino completo, susurró. La voz respondió con ternura. Se trata de caminar conmigo paso a paso. Daniel sonrió levemente y continuó avanzando, pero cada paso que daba sobre ese camino invisible lo llevaba más cerca de algo que cambiaría todo, porque al final de ese vacío no solo encontraría dirección, encontraría la verdad sobre quién realmente lo estaba esperando. Paso a paso, luz tras luz, Daniel avanzó sobre el vacío. Cada pisada era un acto de fe, cada segundo, una decisión de no mirar atrás. Su respiración era profunda, constante, como si su alma misma estuviera aprendiendo a caminar de una forma nueva. Finalmente, dio el último paso, y al hacerlo, sus pies tocaron tierra firme. El camino volvió a ser sólido. Real. Daniel soltó el aire de golpe como si hubiera estado conteniendo la respiración todo ese tiempo. Lo logré, susurró mirando hacia atrás. Pero lo que vio lo dejó sin palabras. El camino de luz desaparecía detrás de él. No había rastro, no había evidencia, solo el vacío. Si alguien me contara esto, no lo creería, murmuró. No todo lo que es real necesita ser visto para ser verdad. La voz volvió, más clara, más cercana que nunca. Daniel levantó la mirada lentamente. Su corazón comenzó a latir con más fuerza, porque ahora la figura en la cima ya no estaba tan lejos. Podía verla mejor. Podía distinguir su silueta con más claridad. Y había algo en ella, algo imposible de explicar con palabras. Paz, autoridad, amor, todo al mismo tiempo. Daniel sintió que sus piernas temblaban, pero no de cansancio. Era otra cosa, algo más profundo. He llegado hasta aquí, dijo en voz baja. Pero, ¿qué pasa cuando esté frente a ti? El viento sopló suavemente, y la respuesta llegó. Descubrirás quién eres realmente. Daniel bajó la mirada. Esa respuesta lo confrontó, porque durante mucho tiempo había huido de esa misma pregunta. ¿Quién soy? Las decisiones que tomó, los errores que cometió, las veces que se rindió, todo parecía definirlo. Y si no me gusta lo que soy, confesó con sinceridad. El silencio lo envolvió, pero esta vez no era un silencio vacío, era un silencio lleno de presencia. Entonces entenderás cuánto necesitas mi luz. Los ojos de Daniel se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de verdad, una verdad que dolía, pero que también sanaba. Levantó la mirada nuevamente. La figura estaba más cerca que nunca, y esta vez no tuvo dudas. Voy a llegar, dijo con determinación, y comenzó a caminar. Pero mientras avanzaba, el aire cambió. La luz alrededor se volvió más intensa, más pura. Y algo dentro de él comenzó a moverse. Recuerdos, pensamientos, cosas que había enterrado en lo más profundo de su corazón, comenzaban a salir a la superficie. Daniel frunció el ceño. ¿Qué está pasando? Porque entendió algo en ese momento. Acercarse a la luz no solo iluminaba el camino, también iluminaba todo lo que había estado oculto dentro de él. Daniel avanzó unos pasos más, pero esta vez algo dentro de él lo hizo detenerse. El aire se volvió denso. La luz más intensa, demasiado intensa. ¿Qué está pasando?, susurró, llevándose la mano al pecho. Y entonces comenzó, no afuera, sino dentro de él. Imágenes, recuerdos que había enterrado, palabras que dijo y que no debió decir, momentos en los que hirió a otros, decisiones que tomó sabiendo que no eran correctas. Daniel cerró los ojos con fuerza. No quiero ver esto, pero no podía detenerlo. Era como si la luz estuviera entrando en cada rincón de su alma, revelando todo lo que había estado oculto. Esto es lo que eres, susurró su propia mente con dureza. Cayó de rodillas. No, eso no es todo lo que soy.
respondió, pero su voz estaba quebrada. Más recuerdos llegaron. Personas que decepcionó, promesas que no cumplió, momentos en los que eligió rendirse en lugar de luchar. He fallado demasiado, dijo con lágrimas cayendo por su rostro. No puedo presentarme así. La luz se volvió aún más fuerte, no para destruirlo, sino para mostrarle la verdad completa. Y por un momento, Daniel pensó en huir, volver atrás, esconderse otra vez. Tal vez no soy digno de llegar hasta allá. Su voz se perdió en el aire. El peso de la culpa lo estaba aplastando. Y justo cuando parecía que todo se derrumbaba nuevamente, la voz habló, más profunda, más firme, más llena de amor que nunca. No te traje hasta aquí para condenarte. El corazón de Daniel se detuvo por un segundo. Te traje para transformarte. Las lágrimas siguieron cayendo, pero algo cambió. Pero, mira todo esto, dijo con dolor. Todo lo que hice mal. Hubo un breve silencio. Y luego, ahora lo ves, porque mi luz está contigo. Daniel respiró con dificultad. Entonces, ¿no me rechazas? La respuesta llegó sin dudar. Te conozco completamente, y aún así te llamo. Esa frase rompió algo dentro de él, pero no para destruirlo, sino para liberarlo. Daniel llevó ambas manos al rostro, llorando sin contenerse. Por primera vez no estaba huyendo de su verdad, la estaba enfrentando. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó con sinceridad. La luz lo envolvió suavemente. Entrégalo todo. Daniel bajó las manos lentamente. ¿Todo? Tu culpa, tu dolor, tu pasado, todo lo que has estado cargando. El silencio se hizo profundo, porque Daniel entendió algo en ese instante. No podía seguir avanzando, sin soltar lo que llevaba dentro. Pero hacerlo no sería fácil, porque implicaba confiar completamente, dejar el control y rendirse de verdad. Daniel cerró los ojos y apretó los puños, porque lo que venía ahora no era un paso físico, era una decisión del alma. Daniel permaneció de rodillas, en silencio, con el corazón latiendo como nunca antes. Las palabras resonaban en su interior. Entrégalo todo. Pero no era tan sencillo. Sus manos temblaban, porque soltar su pasado significaba dejar de esconderse detrás de él. Significaba dejar de definirse por sus errores, pero también dejar de usarlos como excusa. Si lo suelto, susurró. ¿Quién soy entonces? El viento sopló suavemente. La luz lo envolvía, paciente. Eres quien yo digo que eres. Daniel apretó los ojos con fuerza. Esa respuesta le daba paz, pero también miedo, porque implicaba confiar más en esa voz que en todo lo que había creído sobre sí mismo. Respiró profundo, una vez, 2 veces, y lentamente abrió sus manos, como si estuviera soltando algo invisible, pero pesado. Aquí está, dijo con la voz quebrada. Mi culpa. Su pecho se estremeció. Mis errores. Las lágrimas no se detuvieron. Mi pasado. Y finalmente, todo lo que soy. En ese instante, algo ocurrió. Una luz más intensa salió de su interior, como si todo lo que había entregado se transformara en algo diferente. No desapareció. Fue cambiado. El peso se fue. El dolor comenzó a sanar. Y en su lugar llegó algo nuevo. Paz. Una paz profunda, real, que no dependía de las circunstancias. Daniel abrió los ojos lentamente, respiró y por primera vez en mucho tiempo no se sintió cargado. ¿Qué hiciste conmigo?, preguntó con asombro. La voz respondió con ternura. Te hice libre. Daniel llevó su mano al pecho. La luz dentro de él ya no era solo una chispa, era un fuego vivo, constante, fuerte, verdadero. Se puso de pie lentamente, y cuando levantó la mirada, la figura en la cima estaba más cerca que nunca, mucho más clara, casi al alcance. Y en ese momento, Daniel entendió algo que cambió todo. No había sido él quien llegó tan lejos por su propia fuerza, había sido guiado, sostenido, transformado en cada paso. Voy hacia ti, dijo con firmeza, y comenzó a caminar nuevamente, pero ahora no como alguien perdido, sino como alguien que había encontrado dirección. Sin embargo, lo que le esperaba en la cima no solo sería un encuentro, sería una revelación que cambiaría su vida para siempre. Daniel dio los últimos pasos. Cada pisada resonaba en su corazón con un eco de decisión y fe. El viento ya no soplaba.
La noche parecía haberse hecho eterna solo para este momento. Frente a él, la figura estaba completamente clara. Ya no era una silueta difusa, sino alguien lleno de luz, que irradiaba paz, amor y autoridad al mismo tiempo. «Has llegado», dijo la voz, suave pero poderosa. Daniel sintió que sus rodillas temblaban, pero permaneció de pie. He llegado», dijo con voz firme pero reverente. «No sé si merezco estar aquí, pero he venido». La figura sonrió, y en ese instante Daniel sintió un calor que atravesaba todo su cuerpo. «No se trata de merecer», respondió la voz. «Se trata de confiar, de creer, de caminar hacia la luz, incluso cuando todo parecía imposible». Daniel respiró hondo, dejando que cada palabra penetrara en su alma. «He dado todo. He entregado mi pasado, mis errores, todo lo que soy», dijo, levantando las manos suavemente. La figura extendió sus brazos hacia él, y la luz que emanaba parecía abrazarlo antes de que siquiera se acercara. «Y ahora estás libre», dijo. «Libre para caminar, para amar, para vivir en plenitud. Todo lo que creías perdido, lo he transformado en fuerza». Daniel sintió lágrimas rodar por sus mejillas, no de dolor, sino de una gratitud que no había conocido jamás. Miró a su alrededor, el valle, el puente, las sombras. Todo parecía distinto. Todo tenía sentido ahora. «Nunca estuve solo», susurró. «Siempre estabas guiándome». «Siempre», confirmó la voz. Daniel dio un paso adelante y la figura lo recibió. La luz lo envolvió por completo, y en ese instante comprendió algo fundamental. No se trataba solo de llegar a la cima, sino de encontrar en Cristo la dirección y la esperanza que su alma había estado buscando desde siempre. Pero justo cuando pensó que todo había terminado, un nuevo resplandor apareció a su alrededor, un brillo más intenso que parecía abrir puertas a un propósito aún mayor. Porque ahora Daniel entendía. La luz que lo había guiado hasta allí también lo llamaba a iluminar el camino de otros. La luz que envolvía a Daniel se intensificó, como si quisiera mostrarle algo más que la cima de la montaña. Frente a él, el valle se abrió en toda su magnitud. Desde su posición podía ver los senderos, los puentes, los ríos. Y en cada rincón, pequeñas figuras caminaban perdidas, atrapadas en la oscuridad que él mismo había conocido. «Esos caminos», susurró Daniel, «son como los que recorrí, llenos de miedo, de dudas, de sombras». La voz resonó suavemente. «Ahora que has encontrado la luz en tu corazón, puedes ser guía para otros. Tu testimonio, tu fe, tu decisión de confiar, puede iluminar los senderos que muchos aún no se atreven a cruzar». Daniel bajó la mirada hacia sus manos. La chispa en su pecho seguía viva, pero esta vez se sentía más expansiva, más poderosa, como si no solo perteneciera a él, sino que se derramara hacia afuera. «¿Yo guiar a otros?», preguntó incrédulo. «¿Cómo puedo?» «No con tu fuerza», dijo la voz, «sino con la mía. Con la luz que has recibido, con la esperanza que ahora arde en ti, podrás mostrarles que no están solos, que siempre hay dirección en Cristo». Daniel respiró hondo. Miró nuevamente el valle y vio a cada persona atrapada por su propia oscuridad. Sintió compasión, pero también una determinación que no había sentido antes. «Entonces», dijo con voz firme, «entonces caminaré con ellos. Les mostraré que hay esperanza aunque todo parezca perdido». La luz a su alrededor se expandió aún más. Iluminó los senderos, los ríos, incluso los rincones más oscuros del valle. Daniel sintió que el mismo poder que lo había sostenido hasta la cima, ahora lo capacitaba para llevar esa luz más allá de sí mismo. «Este es solo el principio», continuó la voz. «Cada paso que des con fe, cada vida que toques con amor, será un reflejo de mi luz. Y aunque el camino sea difícil, cada obstáculo, cada sombra, será transformada en fuerza para otros, tal como lo fue para ti». Daniel cerró los ojos y respiró profundamente. Sintió paz, sentido, propósito, esperanza. «Estoy listo», dijo. «Listo para caminar con aquellos que aún no ven la luz». Y con un último resplandor que llenó la cima de la montaña, Daniel dio el primer paso hacia su nuevo destino. Porque ahora comprendía finalmente. La luz que guía no solo ilumina el camino, sino que transforma al caminante en guía para otros. Daniel descendió de la cima con pasos firmes, pero su corazón estaba lleno de algo más que fuerza física. Tenía un propósito, una misión. Cada paso que daba hacia el valle iluminaba el camino ante él. Las sombras que antes habían intentado detenerlo se desvanecían al contacto con la luz que ahora emanaba de su interior. Esto es real», susurró mientras caminaba. «Puedo hacer que otros vean lo que yo vi». A lo lejos vio a varias figuras atrapadas en la niebla, vacilando, temerosas de avanzar. Algunos estaban parados sobre puentes tambaleantes,
otros al borde de caminos rotos. Todos, de alguna manera, reflejaban su propio miedo de antes. Daniel respiró hondo. La chispa dentro de su pecho latía con fuerza y comprendió que no tenía que enfrentarlos con palabras largas ni discursos perfectos. Su luz, su esperanza y su testimonio eran suficientes. «Hola», dijo con voz clara y cálida mientras se acercaba a la primera figura. «Yo también estuve perdido, pero encontré dirección en la luz que nunca me abandonó». La figura levantó la cabeza. Sus ojos mostraban sorpresa y un atisbo de esperanza empezó a brillar. Paso a paso, Daniel avanzó guiando a los primeros. Y a medida que la luz lo tocaba, los senderos se transformaban. Puentes tambaleantes se fortalecían. La niebla se disipaba y las piedras del camino se iluminaban suavemente. «No necesitas tener todas las respuestas», susurró la voz en su corazón. «Solo da pasos confiando en la luz que te sostiene». Daniel sonrió mientras continuaba. Con cada vida que alcanzaba, su propia fe crecía. Comprendió que cada sombra que enfrentó, cada miedo que superó, cada paso de fe que dio, ahora tenía un propósito más grande. No era solo su historia, era la historia de todos aquellos que aún buscaban dirección y esperanza. «Vamos», dijo, extendiendo su mano a otro caminante. «Hay luz, y nunca es tarde para encontrarla». El valle comenzó a brillar bajo sus pies. La noche se desvanecía poco a poco, y con cada paso de Daniel y los que lo seguían, el mundo se llenaba de una luz que no podía apagarse. Porque la verdadera dirección no se encuentra en la ausencia de dificultad, sino en caminar confiando en la luz de Cristo, que transforma el miedo en esperanza y convierte al perdido en guía. Y mientras avanzaban juntos, Daniel entendió algo más, la luz que lo salvó. Ahora brillaba a través de él para otros. El valle ya no era el mismo. Donde antes había oscuridad, ahora había destellos de luz. Donde antes había miedo, ahora comenzaba a nacer la esperanza. Daniel caminaba al frente, pero ya no estaba solo. Detrás de él muchos lo seguían. Algunos con pasos firmes, otros con dudas, pero todos con una chispa encendida en su interior. Una luz que antes no tenían. El cielo comenzó a cambiar. Las nubes se abrieron lentamente, y los primeros rayos del amanecer atravesaron el valle, iluminando todo con un resplandor dorado. Daniel se detuvo, miró hacia atrás, vio rostros que antes estaban llenos de tristeza, ahora llenos de paz. Vio personas que antes no sabían hacia dónde ir, ahora caminando con propósito. Y entonces entendió, no se trataba de él, nunca se trató de él. Se trataba de la luz, se trataba de Cristo. La voz habló una última vez, clara, poderosa, eterna. La luz que encontraste nunca fue solo para ti. Daniel cerró los ojos, dejando que esas palabras quedaran grabadas en lo más profundo de su alma. Sigue caminando y nunca dejes de confiar. Una lágrima rodó por su mejilla, pero esta vez era diferente. Era una lágrima de gratitud, de propósito, de vida. Abrió los ojos. El camino seguía adelante, más amplio, más brillante, lleno de nuevas historias, nuevos desafíos y nuevas vidas por tocar. Daniel sonrió y dio un paso más, no como alguien perdido, sino como alguien que ahora sabía exactamente hacia dónde iba, porque había encontrado algo que nadie podría quitarle jamás: dirección en medio del caos, esperanza en medio de la oscuridad y una luz que nunca dejaría de brillar. Fin.